El gobierno anterior, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que son varias gestiones de gobierno, las últimas fueron 4 gestiones de gobierno, fueron puestos en salmuera, fueron puestos en discusión y terminaron en medio de la baraúnda de la Marcha Verde, que creó un ambiente favorable a un partido y a una candidatura. Se ventiló como consigna no a la corrupción, no a la impunidad en la República Dominicana, en un momento en que hay 2 razones fundamentales, 2 ejes fundamentales por los cuales se le hace campaña a partidos en los gobiernos. A los partidos en los gobiernos, cuando no hay crisis económica, entonces sobresale como elementos fundamentales aquellos de carácter político e ideológicos, porque la clase media fortalecida, como no tiene en qué plantearse reclamos en función de un tipo de situación crítica a nivel económico, entonces sobresalen los elementos de carácter político e ideológico como parte de un debate electoral en las democracias como esta. Eso hizo, como no había una crisis económica en ese momento, que el elemento sobresaliente fuera el reclamo por el cese de la impunidad y de la corrupción. ¿Qué trajo eso como condición? Que la Marcha Verde concitó el aprecio de la gente, y ante una crisis del PLD que le llevó a la división, se montó en la cresta de ese reclamo una candidatura. El resultado fue, entre otros elementos, claro está, la escogencia de un nuevo partido y un nuevo presidente de la República Dominicana en 2020, Luis Abinader y el PRM. Inmediatamente empezaron a movilizarse las acciones del Ministerio Público respondiendo al nuevo gobierno, y se instrumentaron expedientes contra los corruptos de los gobiernos anteriores. Claro, se cuidaron de no tocar uno de los 2 litorales de esos gobiernos anteriores. Solo tocaron el litoral encabezado o liderado por Danilo Medina. Ahí están los expedientes. Eso es ya cuestión de la justicia decidir sobre el fondo de ellos. Sobre el fondo de ellos. Ahora bien, en estas democracias todo es a según, y a todo, como dice la Biblia, bajo el sol le llega su tiempo. Ya está acercándose el tiempo en que cuestione la gente a la gestión del PRM, que va para 2 cuatrenios. Uno cumplido, el otro en proceso. Y ahora comienza a aflorar todo lo que tiene que ver con malos manejos de fondos públicos o de acciones gubernamentales, porque no necesariamente es distracción de dinero lo que implica corrupción gubernamental. Es también la falta de gestión de lo que se tiene que hacer. El tema de la corrupción gubernamental y de la impunidad comenzó ya en su carrera de convertirse en parte fundamental del debate político de cara al 2028 en la República Dominicana. Y ese debate en torno a que cuán corrupto han sido las gestiones o la gestión ya recién cumplida del PRM, quiénes han acometido hechos de esos funcionarios, porque siempre uno tiene que decir, todos los funcionarios no cometen irregularidades. Todos los funcionarios no son corruptos en todos los gobiernos. Hay muchas excepciones. Es más, yo soy de lo que entiendo haciendo evaluación, que los corruptos son los menos. Lo que pasa es que la mancha es grande. Y cuando usted habla de corrupción que alcanzan niveles tan altos de recursos públicos
como 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, entonces usted está hablando de muchos dineros, de un alto grosor de fondo público. Entonces, ahora comenzó el cuestionamiento a los funcionarios del PRM. Ese cuestionamiento, en términos a si sí son o no son parte de un entramado corrupto, es parte de lo que se va a debatir en la campaña electoral, además de la comparativa entre los gobiernos anteriores y los gobiernos actuales, que es el otro tema o eje de campaña que se va a utilizar, a mi entender. La corrupción va a debatirse. Ahora mismo acaba de evacuar la Cámara de Cuentas varios informes. Uno de ellos tiene al menos más de 23 elementos en su tipificación, que es el caso del pago que debió hacerse de 100 millones y pico a varias orquestas y artistas por parte del Gabinete Social, en un acto que pudiera haber sido considerado reivindicativo de un derecho por parte de las orquestas y que se ha convertido en un elemento de cuestionamiento. Es un tema recurrente y es un tema de campaña. Los gobiernos han hecho campaña antes de ser gobierno con el tema. Lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana. La gente debe recordar aquel famoso álbum de la corrupción del profesor Juan Bosch. Dos álbumes de la corrupción, y quizás fue el inicio de la corrupción como tema de campaña política. Y cuando se genera expectativa a partir de que un partido de oposición o un grupo de apoyo a los partidos o a un partido de oposición, experiencia que hemos vivido, entonces hay que tratar de satisfacer las expectativas que se generan. Y aquí entonces entramos en cuán independiente es la justicia, cuán selectiva puede ser la justicia en algún momento. Le ha tocado ahora al Partido Revolucionario Moderno. Creo que el PRM y un grupo importante o unos grupos importantes de apoyo en la sociedad civil contribuyeron a generar expectativas sobre el combate a la corrupción desde el gobierno, y el gobierno se convirtió en tal. El PRM se convirtió en gobierno y a partir de entonces tenía que dar satisfacción a una serie de expectativas y lo ha intentado. Y usted tiene que decir entonces, bueno, el partido generó esas expectativas, pero quien está propiciando la persecución de la corrupción es un ministerio público independiente, al tenor de lo que plantea el partido en el gobierno y el jefe de la administración pública, que es el presidente Abinader. Entonces, ese tipo de cosas generan o pueden generar una cantidad de interrogantes sobre cómo se ha manejado el tema de la corrupción, que es un problema muy serio en la República Dominicana y que es un problema muy serio en varios países. El caso de España, por ejemplo, quizás aprendimos de España, quizás son de las cosas que España nos dejó a nosotros con la conquista, ¿verdad? Además de la comida, además de la música, el idioma, la religión, también nos dejó eso. Y creo que no es un tema cualquiera, es un asunto de preocupación por lo que está ocurriendo. Yo quisiera preguntarle a la doctora Wendy o que nos precise hasta cuándo termina, cuándo perime un caso de corrupción, si es a los 10 años, si es a los 20, si no perime ya una modificación que hicimos al código, a la constitución. Eso se lo voy a preguntar ahora, pero antes quiero, o le dejo la pregunta en el aire para que ella me la responda, pero antes quiero un poco decir que la gente, yo siento que hay un nivel de frustración con el tema de la persecución de la corrupción, y la gente se frustra porque termina entendiendo que no pasa nada. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno concluyó, el primer gobierno. Ahora estamos en el segundo gobierno del mismo partido, del mismo presidente, del mismo equipo. El Ministerio Público es exactamente el mismo el día de hoy. Puede que cambie rápidamente y va a ocurrir ahora en febrero a partir de la designación de un nuevo procurador o de una nueva procuradora. Por lo que yo he contado, el esquema va a seguir siendo el mismo porque Jenny Berenice Reynoso sería, a partir de lo que he dicho y de lo que conozco, la nueva Procuradora General de la República. Va a asumir la responsabilidad o la titularidad, porque la responsabilidad y el manejo de la Procuraduría lo tiene. Entonces, visto lo que ha ocurrido, 4 años debatiendo algunos casos, los moluscos estos que todos conocemos,
Y usted se pregunta en 4 años, ¿qué ha pasado? Fíjense ustedes lo que ha ocurrido en los Estados Unidos recientemente con Bob Menéndez, senador en New Jersey, una figura política importante que estuvo manejando el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de los Estados Unidos. Se le ha vinculado o se le ha condenado ya antes de ayer una condena a 11 años de cárcel y la acusación fundamental es de que estaba trabajando contra los intereses de su país y que estaba sirviendo a los intereses de Egipto y otros países y que había utilizado su cargo, su responsabilidad en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos para servir a intereses extranjeros. Ya antes hubo el intento de hacerle un juicio por un tema que tenía que ver con República Dominicana, la acusaron de asociarse o vincularse con jóvenes, unas damas que estaban en el mundo de la prostitución. Es un caso que se conoció y que se desvaneció y sobre el que no hubo progreso, pero este caso se inició, debe hacer un año, este último caso, debe hacer un año y ya tiene condena, 11 años de condena. Fíjense ustedes, en la República Dominicana tenemos casos que comenzaron con el gobierno y que 4 años después no ha ocurrido absolutamente nada. Uno tiene la percepción de que no va a ocurrir nada tampoco. Sí. Entonces creo que la preocupación de Salvador es importante. Y Wendy, que ha estado, usted puede decir que pudiera ser parte interesada porque ha estado dando servicios profesionales a algunos de los imputados o de los encartados en el expediente de corrupción, pero la pregunta que le formulo es estrictamente técnica. O sea, ¿hasta qué tiempo pudiéramos perseguir esos casos para saber si pudiéramos ir al gobierno de Leonel Fernández atrás, si solamente pudiéramos tener capacidad a partir de lo que establece el código para perseguir los actos que pudieron haber cometido los funcionarios del presidente Danilo Medina y saber qué tiempos tenemos para perseguir los actos de corrupción que se puedan cometer en esta administración o que se hayan podido cometer ya? Doctor, sí. Adelante. Con respecto al tema, hay varias teorías y los fiscales han estado apostando por ella, de querer establecer que los casos de corrupción no prescriben. Sin embargo, eso no es lo que dice el Código Procesal Penal, ni es lo que dice el Código Penal. La prescripción en estos casos, y me apunto al Código Procesal en ese tema, habla de 10 años luego de haber sido cometido el presunto hecho. Ahora, hay una excepción con respecto a los casos de corrupción que te establece que esos 10 años son después de que la persona ha dejado un cargo público. ¿Por qué? Porque la lógica se entiende que mientras la persona tenga una función pública puede tener la forma, ¿no?, de tratar de influenciar de que el proceso no inicie. Por tanto, cuando estamos hablando de un funcionario público, aunque haya sido movido de una función a otra, va a iniciar el plazo de la prescripción luego de que abandone las funciones públicas. Si tomamos en cuenta la discusión de que si pudiera perseguirse de las acciones presuntas cometidas por el gobierno del presidente Leonel Fernández, lo ideal hubiera sido que se hubiera comenzado por ahí, en vez de comenzar con los del ex gobierno, que fue el más cercano, lo del presidente Danilo, porque esos podían esperar 10 años luego de haber abandonado la función pública sin que se prescriban. Pero si vemos el que abandonó un cargo público en el 2012, por ejemplo, y no fue investigado y no fue perseguido, ya al 22 estamos hablando de 10 años. Por ende, estaríamos hablando de una prescripción en ese caso. Entonces, el que no se haya empezado a investigar en el 20 le permitió que en el 22 prescribiera al que abandonó el cargo en el 2012. Pero justamente dando seguimiento a lo que hablaba Salvador, no sé si tenemos tiempo, porque tenemos aquí un poquito ahí. La pausa. Nos quedan unos minutitos. Justamente era el tema que quería compartir en el día de hoy con respecto a la inercia que ha presentado la Cámara de Cuentas y decir que al parecer no estaban muertos, sino que estaban de parranda. Acaba de ser publicada varias auditorías, dentro de ellas una investigación especial, aunque leyendo la auditoría no se hace mención si esa investigación especial fue por mutuo propio o si fue requerida por el Ministerio Público. Pero esa investigación especial que se hizo para los procesos de contratación para los artistas que se contrató desde el gabinete
de la política social del gobierno presidida o dirigida por el señor Tony Peñaguaba, cuando vemos todos los elementos que se establecen ahí como faltas, estamos hablando de más de 55 millones que dice la Cámara de Cuentas que se adjudicó a personas que no tenían registro de proveedor del Estado, que se adjudicó sin que se haya hecho proceso alguno, que no hay contratos, que hay personas recibiendo pagos, inclusive que las cédulas en donde recibe el pago son cédulas que no se sabe de quiénes son. Y una serie de elementos que en principio pudiéramos decir, bueno, son faltas administrativas porque estamos violando la ley de compras. El problema es que esas faltas administrativas ya fueron criminalizadas en detrimento de otros. Hay muchos de los que están sentados en los procesos que hoy se llevan los tribunales, que es el delito presunto de violar la ley 340. Por tanto, que sigo diciendo, la mayor parte son temas administrativos, pero ya fueron criminalizadas por el Ministerio Público. Veremos qué dicen los tribunales cuando vayan a decidir. Y el informe legal que contiene esta auditoría... Perdón, doctora, lo que está diciendo es que por los señalamientos que hace la Cámara de Cuentas con respecto al caso de Tony Peñaguaba, hay otras personas que están cursando la vía judicial. Así es, y han estado presos 30 meses sí, por temas más leves que este. Porque aquí se dice, por ejemplo, que no tienen ni siquiera registro de proveedor del Estado. En los otros procesos hay un registro de proveedor y tú pudieras decir, fue mal el proceso, pero se hizo un proceso. No, es que sin eso no se puede contratar. Claro, pero aquí no se hizo un proceso ni siquiera. Tú puedes cuestionar en los procesos que están en los tribunales si el proceso se llevó bien o mal llevado. Pero aquí no se llevó ningún proceso. No se publicitó nada en el portal. Nadie supo de esto. No hay contratos. No hubo un criterio de elección. No hubo nada. No hubo una ficha técnica. Simplemente se decidió contratar con estas personas, cuando inclusive hay uno que era viceministro y otro legislador. Y se supone que no podía contratar con el Estado. Esas son de las cosas que se discute, de si hay gente allí que podía contratar o no con el Estado, y por eso tuvieron 30 meses presos. Pero ¿qué dice el informe legal al final de esta investigación especial? Que hay claros indicios de que los funcionarios que actuaron en estos procesos comprometieron su responsabilidad civil, administrativa y penal, y que por ende habría que remitirlo al Ministerio Público. Entonces, eso exactamente es el mismo cuadro de lo que está allí, aunque aquí solamente se refiere al funcionario público y en los procesos que tenemos en los tribunales hay proveedores sentados también. Hay proveedores imputados. Entonces, habría que ver si esto llega al Ministerio Público, que no tiene ni siquiera que llegar, porque está en la página, yo lo acabo de descargar. Hay que ver qué hace ese Ministerio Público independiente que tiene gente presa por las mismas acciones. Hay que, antes de irnos a la pausa, ya estamos en el tiempo, pero yo creo que lo que la doctora Wendy Lora plantea es demasiado elemental. Si vamos a seguir el mismo rasero, ¿verdad? Si vamos a tratar a todo el mundo igual, uno supone que en el caso de Tony Peñaguaba va a estar respondiendo en los próximos días ante la justicia por el caso. Cuando eso ocurre, el procedimiento es que la Cámara de Cuentas se envía al Departamento de Prevención de la Corrupción, a la Procuraduría, y se pone en acción la justicia. Se llama al funcionario y se instrumenta un caso judicial, un expediente, y se hace la investigación y se establecen las normas para poder demostrar si es culpable el funcionario que ha cometido las irregularidades que se señalan o si es inocente. Como que el precedente es de que tanto el suplidor como el que contrata el servicio están siendo encartados o han sido encartados en expedientes recientes, entonces uno se imagina que veremos en el banquillo de los acusados al proveedor o a los proveedores y a quien contrató los servicios. Es decir, Tony Peñaguaba y una cantidad de artistas dominicanos que fueron contratados van a estar cursando la vía judicial. Mira, Dani. Perdona, Gustavo. Okay. Eso es lo que uno pudiera pensar. Ahora digo yo, esto es demasiado complicado porque hay que poner en contexto lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que el presidente de la República se comprometió con un grupo de artistas de la República Dominicana a darle una compensación por la pandemia porque ellos tenían que comer, ellos tenían que vivir, y el presidente públicamente le recibió en un acto y prometió que el gobierno, a través del plan social, iba a ayudar para que ellos pudieran mantenerse ellos, para que pudieran mantener a su familia y para que ellos pudieran a su vez ayudar a los miembros de los equipos o de las bandas de música
que operaban en el país en tiempos normales. Entonces, habría que ver, Tony recibió una instrucción, Tony Peña, habría que ver hasta dónde llega el asunto. Claro, pero el problema es que los jefes te dicen el qué, no el cómo. Si usted me dice como abogada, yo necesito X o Y, yo no puedo esperar que usted me dé una instrucción de cómo hacerlo, porque la que está contratada como abogada soy yo. Entonces, el ministro, el director general, el director de área tiene que entender que el superior le dice, yo quiero tal resultado. Los pasos que tú tienes que dar para el resultado son tuyos. Eso no vincula al que emite la orden, porque el presidente no dijo hay que violar la 340. El presidente no dijo dé el dinero así indiscriminado. El presidente dio una instrucción de lo que había que hacer. El cómo es de quien ejecuta la acción. De entrada, Tony Peña pudiera ver peligrar su aspiración a la candidatura presidencial. De entrada. Don Gustavo Olivo. No, que decía, Daniel, la pregunta que tú hiciste, y yo reitero de la prescriptibilidad, ¿verdad? Cuando los crímenes prescriben. Acuérdense hace par de años cuando se conocía la modificación, el Código Penal Dominicano. Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, introdujo el elemento de que los actos de corrupción sean imprescriptibles. Pero lo que pasa es que eso viola la Constitución. Y yo digo que los bomberos no se pisan la manguera. Lo que pasa es que eso viola. Eso lo rechazaron inmediatamente. Solamente 3 senadores lo aprobaron. Es que lo único que es imprescriptible son los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito la República Dominicana. Pero el intento lo hizo él. Claro, pero si ustedes quieren saber cuál es el criterio de los tribunales, solamente tenemos que buscar el caso de Odebrecht y ver cómo cosas que se le atribuían, por ejemplo, a nada más y nada menos que a el hoy ministro de la presidencia, ¿verdad? Cosas que se le atribuían al señor hoy ministro de la presidencia, administrativo, se dijo eso prescribió, yo no lo puedo ver. Cosas que se atribuían al exdirector de INAPA, me parece, ¿verdad? El señor Rodríguez, que era INAPA, que dirigía, también prescribieron. Hoy cónsul en México. Hoy cónsul en México, prescribieron. Entonces, prescribe porque prescribe. Hoy no podemos decir nada prescribió cuando ya hay un precedente muy reciente refrendado por la Suprema Corte de Justicia. Ahora por la Super 7.